Hola, yo soy el Eremita y este es el Tarot del Ermitaño. El día de hoy hablaré de algo diferente, será sobre la casa de brujas. Trataré de ser muy breve, aunque podrían realizarse muchos videos al respecto, ya que, aunque no lo crean, aún en este siglo sigue habiendo persecuciones, de lo que hablaré ya hacia el final del video. Para aquellos que no estén familiarizados con el término, el diccionario nos ofrece una parca explicación de lo que es una bruja, a saber, mujer que según la opinión vulgar tiene pacto con el diablo y por medio de este hace cosas extraordinarias. Y la brujería, sí, la práctica supersticiosa que se atribuye a las brujas. Sin embargo, si acudimos a la palabra brujo, la cosa cambia, y no solo de sexo. El diccionario nos dice que es un hombre de quien se dice tiene pacto con el diablo, pero no se añade nada de que pueda realizar cosas prodigiosas. Si nos apresuramos a sacar conclusiones, llegaremos a que la bruja debe ser mujer que debió haber realizado un pacto y como consecuencia del mismo hace cosas muy extrañas, que el vulgo considera extraordinarias. Por ejemplo, volar por los aires o flotar en el agua. Por otro lado, el término de extraordinario funciona como un cajón desastre. Ahora, un asesinato, propagación de enfermedades, destrucción de cosechas mediante encantamientos, la impotencia de un recién casado escondiendo una cuerda con nudos debajo de su cama. Una vez definido el concepto de bruja, hay que establecer que la cacería con sus altas y bajas es considerada por los historiadores entre 1300 y 1800. Sin embargo, y a pesar de esta visión, hay quien también la establece solo entre 1560 y 1630, empujados por lo que se llama la Gran Casa. Pero en 2017, el Economic Journal, una de las más prestigiosas publicaciones avalada por la Universidad de Oxford, impulsó un estudio llamado Witch Trials, donde reunieron información sobre 43,000 personas juzgadas en 21 países europeos, a lo largo de 5 siglos y medio entre 1300 y 1850, donde llegaron a la conclusión de que la caza fue mayor en los países en que existía una disputa acalorada entre católicos y protestantes, y también desmintieron la creencia de que se buscaban chivos expiatorios para la pequeña edad de hielo. Se llama pequeña edad de hielo a un periodo que existió desde el siglo XVI hasta mediados del siglo XVIII, donde el clima fue particularmente frío y por ello los campesinos atravesaron dificultades para conseguir alimento. Esto llevaba a los más a pensar que esta cacería comenzó por la búsqueda de culpables al evento climático. Ahora, ¿por qué establecemos la cacería de brujas en 1300? Debido a que este siglo es donde aparece por primera vez la palabra brujería en una legislación que la condena como delito. Esto fue en Suiza, en Frevelbücher, el libro de los delitos, de la ciudad de Schaffhausen. Cabe señalar que jamás nadie fue detenido flagrante en un sábado, o visto volar por los aires en una escoba, ni con un caldero lleno de cosas horribles. Siempre, las confesiones eran obtenidas por tormento y descritas con la vívida imaginación de los acusadores y jueces, terminando en hoguera u horca. Entre 1420 y 1430 se extiende la creencia de que había un nuevo enemigo para la religión en el poder. Este enemigo era la nueva encarnación del mal, que quería seducir a los fieles y construir una antisociedad, una antiiglesia y un reino del diablo sobre la tierra. La Inquisición fue fundada desde 1184 en Francia, lo cual dejaremos para un video más adelante. Esta se centraba en perseguir herejes y apóstatas, así como las religiones nuevas y viejas que renegaban del Dios que se sacrificó para destruir el pecado original, y tenían la mala estrella de vivir en los territorios conquistados. No pocas veces fue utilizada para saldar cuentas entre políticos y revoltosos, que consideraban pudieran mermar el poder y los planes de aquel orden que comenzaba a dispersarse por el mundo. Uno de los mayores ejemplos de estas prácticas es dado por Juana de Arco, quien en el siglo XV fue una de las víctimas de esta institución, en 1430 siendo condenada por herejía. Y fue hacia ese año que los curas y predicadores, además de advertir del peligro de la brujería, alientan a los habitantes a delatar a quienes crean que son responsables de causarles un mal a través de esta práctica. Los males generados eran la pérdida de ganado, cosechas, la muerte de un niño y una larga lista de etcéteras que nos llevarían todo el video para recitarla. En este mismo siglo se publica el Malleus Maleficarum, mejor conocido como el Martillo de las Brujas.
escrito por Heinrich Kremer y Jacob Sprenger, frailes dominicos e inquisidores que lo escribieron entre 1486 y 1487. Cuando fue publicado, los más importantes teólogos de la Inquisición, en la Facultad de Colonia, condenaban el libro por recomendar métodos poco éticos e ilegales, al mismo tiempo que ser inconsistentes con las doctrinas sobre demonología de la Iglesia. Este libro hizo accesible a mucha gente el concepto de la brujería, ligada al diablo, contribuyendo a legitimar la caza de brujas, brindando la autoridad y credibilidad a los procesos que ya de por sí hacían agua por todos lados. Además, para sellar la suerte de todas sus víctimas, Inocencio VIII, un 5 de diciembre de 1484, publica la bula Summis Desiderantes Effectibus, que quiere decir deseada por afectos, que reconoce la existencia de las brujas derogando así el canon episcopi de 906, donde se sostenía que creer en brujas era una herejía. En esta bula se menciona a los autores de tal barbaridad por su nombre, ordenándoles que combatan la brujería en Alemania. Este libro tuvo docenas de ediciones y se esparció como la peste, a tal grado que se convirtió en el libro de bolsillo de la Inquisición. Ahora pasemos al recuento de los daños. Se cree que fueron llevadas a la hoguera entre 60,000 y hasta 2 y 5 millones de personas, aunque eso jamás se sabrá. La cacería culmina en América con las brujas de Salem, donde los colonos procedentes de Inglaterra y los Países Bajos fundaron las primeras colonias, Connecticut, Boston y Springfield. En zonas como Pocahontas o Massachusetts se produjeron unos 20 casos de brujería, aunque el más icónico es el de las brujas de Salem de Massachusetts. Hay que recordar que la colonia estaba integrada por puritanos, quienes pensaban que la iglesia era particular, es decir, gobernada por sí misma y no tener ninguna autoridad por encima de ella. Como crónica, podemos decir que desde 1692 comenzaron a suceder hechos extraños. La imagen de un sábado realizado por niñas que encendían velas mientras invocaban demonios. A Tituba, la esclava negra de la familia, le gustaba contar historias y practicar rituales vudú que diferían mucho de la moral puritana y que empezaron a encender la imaginación de Betty Parris y Abigail Williams, quienes comenzaron a tener convulsiones en público y a decir cosas sin sentido. A los juegos que tenían estas dos niñas se unió Ann Putnam, quien era hija de una de las familias más ricas de Salem. Se llamó al médico, quien dijo que no había problema físico que causara el comportamiento, por lo que se le atribuyó al demonio. Así que, para evitar la horca, las niñas acusaron a Tituba de haberlas iniciado, y posteriormente Tituba acusa a otras personas. Así murieron 20 personas y otras 200 sufrieron el desprecio de la comunidad por los mismos cargos. Como dije al principio del video, el fenómeno de la cacería de brujas se sigue presentando en nuestros días, sobre todo en países con baja educación o con problemas serios. El más sonado de estos eventos, mucho por afectar no a las señoras solas y que caen dentro del estereotipo de la bruja, sino con las criaturas más indefensas y vulnerables de la especie humana, los niños. Así es, hablo de los niños brujos de Congo. Aunque el fenómeno es más o menos general, en la zona se piensa que han muerto más gente desde 1964 hasta la fecha que en 5 siglos en Europa. De la misma forma, las creencias religiosas y la irresponsabilidad de sus clérigos son las que han traído tales atrocidades al punto de haberse convertido en un hecho común para deshacerse de una boca que alimentar, de los hijos de la antigua pareja y hasta de viejos y viudas que presentan una carga para la familia. Sin embargo, los que más han sufrido son los niños. De acuerdo con la ONG Save the Children, en Kinshasa hay unos 30,000 niños en la calle abandonados por sus familias y acusados de brujería. La UNICEF también reporta que las acusaciones de brujería son masivas. Muchos de estos niños son atormentados y sus agresores rara vez castigados. Allá, los inquisidores son predicadores y vecinos que, al ver las evidencias de una muerte en la familia, malaria, VIH, falta de empleo o la descompostura de un electrodoméstico, vaya evidencia, hacen las acusaciones contra los niños. Los predicadores de la Iglesia del Despertar regularmente recomiendan un exorcismo que cuesta alrededor de $10, una fortuna en aquellas tierras, y que hace que los niños sufran más de la cuenta. Algunos, los que mejor suerte tienen, son abandonados en las calles, pero hay quienes son víctimas de estas prácticas por demás supersticiosas y vejatorias. En este lugar existe una congregación, los Salesianos, fundados en Italia en 1815,
quienes lograron salvar a un grupo de 30 niños de la furia del pueblo. Estos niños debieron refugiarse en una casa. Los niños tenían entre 3 y 14 años, pertenecían a un albergue. El jefe del pueblo, del cual no daré su nombre, estaba molesto porque nada de lo que recibían los niños le llegaba al resto del pueblo. Así que cuando un residente murió, les acusó de ello. Y no solo eso, también de otros eventos funestos que ocurrieron en la comunidad. El personal que los atendía huyó y los dejó a su suerte. El centro Don Bosco, al que pertenecían estos salesianos, alquilaron una camioneta la cual estacionaron cerca de la casa y con apoyo de un juez local se envió a la policía, lo que distrajo al jefe y a toda la comunidad de la fuga. Desafortunadamente, muchos miles, tal vez decenas de miles o cientos de miles, no corren con la misma suerte, por lo que te convido a estar pendiente de la situación y a través de estar informado, tal vez poder hacer algo por ellos. Si este video fue de tu agrado, te invito a darle me gusta y comentar. Prometo responder todos los comentarios. También puedes solicitar algún tema del que te gustaría escuchar. Yo soy el Eremita y esto es El Tarot del Ermitaño.